Queridos amigos y camaradas del Frente Invisible, bienvenidos una semana más a nuestro canal en DMP Geopolítica. Y bueno, pues agradecerles como siempre vuestra presencia, agradecerle a Santiago que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas. Muy bien, muy buenas noches. En España. En España, es decir, y bueno, pues insistir, como todas las semanas, esto no es nuevo, pero hay que repetirlo porque siempre puede haber espectadores nuevos, gente que venga por primera vez, y bueno, es decir, rogar mil y una veces que hagáis vuestra parte del trabajo. Vuestra parte del trabajo es muy sencilla, se trata de mover el ratón para suscribirse, comprobar vuestras suscripciones, porque la plataforma está eliminando suscriptores, que le deis a la campanita, que le deis al like, que hagáis comentarios, porque eso también ayuda a aumentar la posición del canal, y sobre todo, y lo más importante, compartir los contenidos con toda aquella persona que consideréis que le puede interesar, amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo de estudios, en fin, incluso a que os caiga mal también. Lo podéis compartir con Ursula von der Leyen, por ejemplo. Es decir, eso es muy importante, es muy importante porque, es decir, un poco el fondo depende de vosotros, que los canales aguanten, resistan. Y mira, si un día ya nos cancelan del todo, pues bueno, ya buscaremos alternativa, pero que sea porque ya no les queda más remedio que simplemente cerrarnos, ¿no? Es decir, entonces, bien, apelo a ese sentido solidario de todos ustedes, y además yo creo que hay una parte, luego lo comentaremos, que está relacionado con lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de qué es una revolución, porque, bueno, se habla habitualmente en el lenguaje diario, en el lenguaje vulgar, ¿no? Cuando vemos algún tipo de discurso, cuando vemos de disturbio o de revueltas o de desestabilización en un sitio, y bueno, se habla de procesos revolucionarios y demás. No todo es proceso revolucionario. Una revolución es una categoría, pues, de las ciencias sociales que está perfectamente determinada, que tiene unas características, unos atributos, y es un poco lo que quiero que veamos hoy. Por eso, si al final queda más o menos claro para todo el mundo qué es una revolución y qué no es una revolución, pues bueno, pues habremos hecho nuestra labor y podemos haber dado por bueno el programa, ¿no? En principio, bueno, pues lo primero, como siempre, ¿no? Una revolución generalmente obedece a una crisis sistémica. ¿Mm? No es una simple crisis política, no es una simple crisis económica, es decir, de hecho hemos sufrido crisis políticas y crisis económicas en todos nuestros países, y eso no ha significado que haya habido una revolución, ni muchísimo menos, ¿eh? Ni muchísimo menos. Luego, por tanto, una revolución tendríamos que definirla como un cambio profundo, generalmente rápido, y duradero de las estructuras políticas, sociales, económicas y culturales en una nación. Cambios profundos. Y veremos que, es decir, hay un cambio en el sistema de poder y en las relaciones sociales dentro de una determinada sociedad. Estos cambios obedecen efectivamente a una convergencia de crisis. Puede haber una crisis económica, generalmente en los procesos revolucionarios suele haber una crisis económica, una crisis política, porque no se le ve salida ya dentro del sistema político a la situación de crisis. Suele haber, y esto ya es un indicativo claramente de que se empieza a estar en un proceso revolucionario, cuando hay una crisis de legitimación. Es decir, cuando una buena parte de la sociedad ya no ve legítimas las estructuras políticas, sociales y económicas vigentes. Entonces empieza a dudar. Y finalmente, y esto ya más en la superestructura, ¿no?, ideológica, cuando ya hay una crisis de motivación. Es decir, cuando la gente ya empieza a pensar, votar no sirve de nada, son todos iguales,
esto no lo arregla nadie, hay que buscar una salida. Estos ya son síntomas de que se está en una crisis sistémica y por lo tanto se puede iniciar un proceso revolucionario. Si no hay esto, no hay proceso revolucionario. Es decir, el tema de que un gobernante lo haga mal puede provocar, o sea, un corrupto, puede provocar una crisis política, crisis de gobierno, se va a elecciones, se cambia el gobernante y ya está. Todas las estructuras siguen como estaban. No hay cambio de las estructuras. Y esto es importante, porque el proceso revolucionario implica cambios estructurales. Y esto, bueno, pues esos cambios estructurales pueden ser políticos, es decir, el modelo político, es decir, que exista, y efectivamente eso lleva a una depuración del modelo político anterior. Hay cambios en la infraestructura, es decir, lo que llamamos en la economía, que establece las relaciones sociales. Bueno, pues a lo mejor hay modificaciones en el derecho de propiedad de los medios de producción, en la forma del modelo económico que se va a seguir, en si va a haber una dirección política de la economía o no, si se va a permitir independencia del Banco Central o no. Es decir, ahí la revolución implica cambios estructurales. A ver, que Santiago me ha quitado en medio ahora. Sí, es que estaba escribiendo Me ha y quitado en usé las medio. teclas para cambiar. Es decir, pero una revolución también necesita cambios en la superestructura. ¿Qué es esto de la superestructura? Bueno, pues eso, todo el edificio ideológico, cultural, narrativo, que fundamenta efectivamente la infraestructura. Implica en ese cambios en la superestructura, implica conseguir una hegemonía ideológica conforme a los nuevos valores que la revolución trae consigo. Claro, si no se dan estos cambios en la infraestructura, en la estructura y en la superestructura, no se puede hablar de revolución. Esto es, vamos, es así y ustedes lo podrán comprobar analizando procesos que han ocurrido en algunos países que más o menos son conocidos, y ver si efectivamente esos procesos han llevado a la construcción de un nuevo orden, de una estructura diferente o no. Entonces, bueno, hay que decir que generalmente una revolución conlleva una transformación estatal, conlleva movilización de las masas, es decir, hay una implicación de gran parte, quizá mayoritaria, de la ciudadanía en el proceso, y cuando finaliza el proceso revolucionario se han consolidado nuevas instituciones. Es decir, y si no, pues estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, aquí es importante establecer lo que no es una revolución, para que no nos vendan gato por liebre, para que no nos engañen, ¿no? ¿Una revuelta o rebelión es una revolución? No. Primero porque es una protesta limitada. Generalmente no lleva una revuelta, no tiene un proyecto alternativo integral. Puede surgir por una indignación ante una situación dada, generalmente espontánea, es decir, ante esa indignación la gente sale a la calle, protesta y demás. Puede haber un objetivo parcial, arreglar un problema específico, pero no cambia las estructuras. Como no cambia las estructuras, no hay tal revolución. Ejemplo, mayo del 68 no fue nunca una revolución, porque ni era espontáneo, limitado y además sus objetivos eran absolutamente parciales. ¿Una reforma puede ser una revolución? No. Las reformas generalmente son cambios dentro del sistema existente. Es decir, intentan mejorar el sistema que ya existe.
Ujú. Es decir, se han encontrado determinadas fallas y entonces, bueno, a esto hay que solucionarlo, vamos a parchear, y vamos a intentar que pues este problema se resuelva. Generalmente la reforma es gradualista, va poco a poco tapando, parcheando las estructuras sociales. Siempre está dentro de la legalidad institucional. Recordarlo, porque esto es importante. Ujú. La reforma siempre está dentro de la legalidad del propio sistema que existe. La revolución siempre es ilegal, siempre. Es decir, ¿por qué? Porque va a cambiar las estructuras, va a tumbar, derrocar, eliminar. Es decir, por lo tanto, no puede ser legal. Claro, es decir, Son enemigos. claro, efectivamente. La reforma nunca cuestiona los fundamentos. Todos los partidos, sistemas reformistas, al final pueden mejorar algún aspecto, pero nunca van a cuestionar los fundamentos sobre los que están construido el sistema social. ¿Un golpe de Estado es una revolución? No. Podría serlo en un momento determinado si detrás de ese golpe de Estado hubiera ya una movilización de masas, un partido organizado, un proyecto y demás. Pero generalmente el golpe de Estado lo que busca es un cambio de las élites gobernantes, nada más. No cambiar las estructuras, no hay un proyecto transformador. Hay unas élites, imaginémonos que son corruptas, que llevan al país a un desastre y entonces, bueno, pues otro sector de las élites, otro sector político, el ejército o quien sea, decide quitar esas élites antes de que, bueno, haya un desastre. Así se legitiman los golpes de Estado. Generalmente, bueno, pues tradicionalmente tenían un toque militarista, porque realmente el ejército era el que daba el golpe de Estado. Hoy, bueno, pues a lo mejor simplemente con el control del sistema judicial, es decir, que es parte de las élites dominantes, pues se puede hacer un cambio de esas élites y pues, de las élites políticas y de alguna forma intentar cambiar algo para que todo siga igual, porque no se va a tocar la estructura. Una guerra civil, ¿es una revolución? No. La guerra civil puede ser consecuencia de un proceso revolucionario, por ejemplo, la guerra civil en Rusia tras la Revolución de Octubre. Es decir, puede ser la consecuencia, porque es como conflicto armado interno, tampoco la guerra civil no tiene por qué tener un proyecto transformador, es un conflicto armado interno. Seguramente, además, cuando ocurre tras un proceso revolucionario es porque hay una intervención extranjera o de sectores contrarrevolucionarios que intentan volcar la revolución. Pero si no, una guerra civil no tiene por qué conllevar ningún cambio de estructura. Por ejemplo, la guerra civil española era una revuelta cívico-militar contra un régimen burgués republicano que no pensaba cambiar las estructuras. Uno coge la Constitución de la Segunda República y ahí lo que hay es una democracia liberal burguesa como las que conocemos en la Europa occidental. Otra cosa es que hubiera partidos que sí tendían otra cosa, ¿no? Iniciar un proceso revolucionario, pero esos partidos, al menos durante el gobierno, en su fase republicana, en la guerra civil, decidían que había que ganar primero la guerra que hacer la revolución. Solamente los anarquistas intentaron hacer algo así en Aragón y no salió bien. Fue la Es decir, idea que tuvieron. claro, no salió bien. Con lo cual, la guerra civil no tiene que por qué ser un proceso revolucionario ni ser una revolución. Es decir, que ni rebeliones, revueltas, reformas, golpes de Estado o guerras civiles implican que se esté en un proceso revolucionario. Eso per se no es una revolución. ¿Una transición es una revolución? Pues, menos todavía. Lo que hay ahí es un cambio de régimen político. Por ejemplo, la transición en España de la dictadura del general Franco a la actual democracia. Bueno, ¿se cambiaron las estructuras? No, es decir, siguen las mismas estructuras sociales y económicas y políticas que existían durante la época del franquismo, ¿no?
Lo que se ha cambiado es el régimen. Antes era autoritario, unipersonal, con una serie de instituciones orgánicas, y ahora hay un régimen de partidos. Ya está. Las estructuras económicas, las mismas. Los sistemas de poderes, los mismos. Hasta los gobernantes son hijos de aquellos. Sí, hasta Y eso, van de sí. socialistas. Claro, no ha habido una transformación socioeconómica radical que haya tocado la estructura y la infraestructura. Por lo tanto, nada, lo que ha habido, sí, ha habido un cambio en la superestructura. Claro, se ha pasado de la dictadura a la democracia, es decir, una cuestión ideológica. Pero no, pero nada más. No saca, la superestructura sí. Generalmente lo que los reformistas, las transiciones, incluso los golpes de Estado es lo que suelen cambiar, la superestructura. Ideológica, cultural, simbólica, pero no lo que realmente está por debajo, que es la infraestructura, que son las estructuras políticas, sociales y económicas, que son las que de alguna forma definen en qué modelo de sociedad vivimos, ¿no? Atributos de las revoluciones. Bueno, como hemos dicho, generalmente un atributo es que se produce en medio de una crisis de legitimidad del régimen anterior. Además, en el proceso revolucionario se suele dar una dualidad de poderes. Hay un momento determinado en el cual hay un poder popular que ya no acepta el poder que existía y por lo tanto se está hablando de dos poderes. Esto en la Revolución Rusa, por ejemplo, se ve muy, muy claramente. En la Revolución Francesa también. Lo que se busca en el proceso revolucionario es transferir la soberanía del antiguo poder al nuevo poder, en esa dualidad de poderes. Como he dicho antes, en un proceso revolucionario generalmente yo creo que siempre, no conozco ningún caso que no sea así, hay una movilización de las masas. Los ciudadanos se movilizan porque ante esa crisis de motivación buscan una salida y si se presenta esa salida revolucionaria, pues no sabemos, en muchos casos era por concienciación, en otros casos a lo mejor por desesperación, van a tomar la vía revolucionaria. Ideológicamente tiene otro atributo. Toda revolución lleva un proyecto alternativo de sociedad. Es decir, lleva una nueva legitimidad. Si hubiera, por poner un ejemplo, en España un proceso revolucionario actualmente, evidentemente la legitimidad no podría ser la surgida de la Constitución de 1978, porque entonces no cambiamos nada. Necesariamente tendría que ir a otra legitimidad. Otro proceso constituyente, otra constitución, lo que sea, pero tendría que ser otra legitimidad. Y luego tiene un atributo temporal, las revoluciones, que es un proceso, no es algo que se produce un día, no es asaltamos el Palacio de Invierno o la Bastilla y ya está hecho, ya hemos hecho la revolución. No, eso es un evento que se produce, un acontecimiento, pero eso no es la revolución. La revolución es un proceso que tiene un preludio, que es el momento prerevolucionario, un momento culminante, cuando se produce el asalto al poder, y luego una consolidación de la institucionalización de las nuevas estructuras, las nuevas instituciones, y por tanto, a partir de ahí es cuando ya no hay un punto de no retorno, es un punto de no retorno a la situación anterior. La dinámica revolucionaria pues lo podemos poner en 4 fases, ¿no? Es decir, ese preludio revolucionario, cuando hay un régimen que ya está en decadencia, en declive, que sufre todas las crisis, la toma del poder. Generalmente, una vez tomado el poder, suele producirse una reacción de los seguidores del antiguo sistema, del antiguo régimen, que intentan revertir la situación. Entonces, esto fue famosa reacción en Thermidor, de la Revolución Francesa. Es cuando el golpe de Estado que intentaron los blancos después de la Revolución de Febrero en Rusia, intentaron volver
no a lo mejor a volver a poner al zar, ¿no? Sino volver a situación para mantener las estructuras, que es lo importante, no la figura de un rey, de un zar, no, lo importante son las estructuras sociales que existían, ¿no? Entonces, generalmente esa reacción, claro, produce un efecto, y es que las fuerzas revolucionarias se van a enfrentar y se va a producir un choque, una guerra civil, una represión y demás, porque hay que defender la revolución de esas fuerzas contrarrevolucionarias, ¿no? Y finalmente la consolidación, las nuevas instituciones y ya el nuevo orden se estabiliza, ¿no? Aquí surgen tres preguntas que luego intentaremos contestarles un poquillo, ¿no? Pero las voy a dejar ya expuestas. Una es, ¿por qué las revoluciones se radicalizan? Es decir, en la gran parte de las revoluciones, al final siempre hay una situación de violencia social, ¿eh? Incluso en la de Gandhi, que tantas veces nos han vendido, bueno, es decir, Gandhi era el que iba con la estrategia de la no violencia, pero alrededor de él había un montón de fuerzas que luchaban por la independencia de la India en que tomaban las armas. Es decir, no solo fue Gandhi. Es decir, esto es un poco, no voy a decir leyenda urbana, ¿no? Pero no, digamos que es incompleto. Sí, por el mero Para hecho de entender, Gandhi, el Imperio claro. Británico no se va a ir de la India, Vamos, indudablemente. no, ya te digo. Entonces hay que saber, bueno, ahí surge esa pregunta, ¿no? ¿Por qué se radicalizan las revoluciones? Y de ahí surge otra, porque es inevitable el terror revolucionario cuando se producen. ¿M? Porque en casi todas las revoluciones, efectivamente, ha habido al final una fase de dictadura o una fase represiva sobre, sobre todo por las fuerzas reaccionarias que pueden intentar dar la vuelta al proceso revolucionario o por la intervención extranjera. ¿M? Claro, tienen que blindarse, ¿no? Tienen que por eso Claro, terminas ahí. Si te atacan por todos los lados, ¿cómo la defiendes? ¿No? fíjate que en la guerra civil rusa 17 países intervinieron en la guerra civil, 17 países, incluidos los Estados Unidos, intervinieron en la guerra civil. ¿M? Británicos y todo. ¿Por qué? La tercera pregunta es: ¿por qué algunas revoluciones traicionan, esto pongámoslo entre comillas, traicionan sus ideales, ¿no? Muchas veces hemos dicho, no, es que la Revolución Francesa fue traicionada con Napoleón, la Revolución Rusa fue traicionada en la Unión Soviética, y al final, yo qué sé, al final, hoy mismo estamos viendo cómo hay dudas sobre si la Revolución Bolivariana está siendo traicionada ahora mismo en Venezuela, ¿no? Es decir, ¿por qué se producen estas situaciones? Luego comentaremos un poco estas preguntas, ¿no? Vamos a seguir entonces. Un aspecto importante de todo proceso revolucionario es que tiene que haber una teoría revolucionaria. Esto decía Lenin, sin teoría revolucionaria no hay revolución. ¿M? Y entonces, ¿qué es esto de la teoría revolucionaria? Bueno, pues es simplemente un marco conceptual que diagnostica los males fundamentales del orden social existente, ¿vale? Hay un diagnóstico de lo que existe. Justifica la necesidad de que hay que cambiar ese orden social y, por tanto, el derrocamiento del poder existente. ¿M? Propone una alternativa integral. Es decir, yo voy a derrocarlo, voy a tirar el orden social existente, pero tendré que sustituirlo por algo. La naturaleza tiene olor al vacío, ¿eh? Si no lo cambia el proceso revolucionario, es decir, el poder revolucionario no lo cambia, entonces ganará la contrarrevolución o quien sea, pero alguien va a rellenar ese vacío de poder. ¿M? Y finalmente planifica los medios para alcanzar el poder y realizar la revolución. Todo eso es lo que tiene que estar en la teoría revolucionaria, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que ante cualquiera que observe o participe en el proceso revolucionario, pues esa teoría revolucionaria tiene una función cognitiva, es decir, le da un mapa para comprender la realidad. Claro, tiene una función movilizadora, es decir, ¿por qué? Porque convierte ese descontento social que existe en una acción colectiva orientada. ¿M? Tiene una función legitimadora, es decir, hay una justificación moral e incluso histórica para esa lucha. Y finalmente una función organizativa,
Es decir, estructura el movimiento de protesta, lo estructura en dirección a unos fines, a esos fines, a ese proyecto de construcción de un nuevo orden social, ¿no? Por tanto, es una, como rasgos distintivos, pues es una teoría totalizante, es decir, intenta dar una explicación completa de la realidad social. Hay una crítica radical, no propone reformas, porque, a ver, la gente no va a dar Volvemos. la gente no va a dar la vida para que pongan una piscina del barrio. Un Es cambio de así. paradigma, si no, Claro, es decir, tiene que ser un proyecto alternativo, un paradigma nuevo, efectivamente. Si no, ¿qué sentido tiene? Vamos a tirarlo todo para no construir nada o para construir lo mismo que ya existía. y Pues darle para eso, el poder a los mismos. claro, para eso le damos el poder a los mismos y ahí nos quedamos en casa. El componente de esa teoría revolucionaria, hombre, pues tiene que haber una cierta concepción del ser humano, ¿no? Es decir, que al que le admita un potencial emancipatorio, de capacidad para transformar la realidad, que se pueda superar es la alienación, en la que vive en un orden social que considera injusto. Tiene que haber una teoría de la historia, ya sea lineal o cíclica, pero tiene que haber una teoría de la historia que permita las rupturas. Es decir, de esto comentaré alguna cosa luego después, ¿no? Tiene que haber un montón de cambio, que son las contradicciones que existen en el orden social existente. Cuando esas contradicciones son antagónicas, no queda más remedio que cambiar, porque no hay una solución intermedia. No hay una solución intermedia. Tiene que haber un agente histórico, que es lo que se llama el sujeto revolucionario. Es decir, aquel sujeto que va a llevar adelante el proceso, que lo va a dirigir, que lo va a encauzar. Tiene que haber un análisis estructural de la realidad existente, como hemos dicho, un diagnóstico de la crisis y entender cuáles son los puntos de ruptura del sistema. Es decir, donde el sistema en esa crisis se rompe, ya no tiene solución y obliga necesariamente a un cambio en las estructuras. El revolucionario es el que entiende esos puntos de ruptura y entiende por dónde tiene que ir el cambio. Si no, puede ser un agitador, o un cantamañanas, de esto hemos visto mucho, o una disidencia controlada, es decir, que se intenta hacer gatopardismo, es decir, que las élites dominantes acaban dirigiendo a unos disidentes para que tomen la dirección política, económica, para que todo siga igual. Eso es lo que se denomina gatopardismo, ¿no? Y también tiene que tener una teoría de cómo va a cambiar, ¿no? Es decir, eso, quién va a ser el sujeto, quién es el sujeto revolucionario, qué estrategia se va a seguir, por qué etapas, qué tácticas, qué alianzas, qué instrumentos de lucha, es decir, todo eso tiene lo que enmarca la teoría revolucionaria, ¿no? Aquí, bueno, pues el tema del sujeto revolucionario es importante porque durante la Revolución Francesa, pues el sujeto revolucionario era la burguesía ciudadana que se rebelaba contra la nobleza. En la Revolución Rusa, bueno, pues era el proletariado, los campesinos y los soldados contra una institución cuasi feudal como el zarismo, todo que todavía mantenía resabios feudales, aunque estaba en proceso de cambio, pero eso no pudo impedir el proceso revolucionario en un momento dado. Y también hay que entender cómo va a ser esos momentos de cambio. Es decir, no queda más remedio que implantar una dictadura revolucionaria para poder llevar adelante el cambio de las estructuras. ¿Cómo va a ser la participación de las masas en la nueva estructura inicial, durante el proceso revolucionario? Bueno, por ejemplo, durante la Revolución Rusa fueron los soviets, que eran los consejos obreros de campesinos y soldados, ¿no? Pueden ser en un momento determinado
las asambleas, o el Partido Revolucionario que acaba asaltando el poder y se convierte en el sujeto revolucionario, ¿no? O realmente en el que va a dirigir el proceso de transición. Y bueno, pues todo eso bueno, nos expone lo que es la problemática de la teoría revolucionaria. Pero, como digo, tienen que ser problemas resueltos, porque sin teoría revolucionaria no hay revolución. Faltaría. Por ejemplo, bueno, en estos tiempos son muchos los que aducen que ya es imposible que se den procesos revolucionarios, ¿no? Estamos en la posmodernidad. La posmodernidad ha significado el rechazo a todas las grandes narrativas totalizantes, es decir, todas esas ideologías que pretendían un cambio radical de la realidad social, y como son rechazadas, pues claro, no hay posibilidad de teoría revolucionaria. ¿Qué ha ocurrido con aquellos movimientos, aquellas posturas políticas que en su origen pudieron tener una intención revolucionaria? ¿Qué les ha ocurrido en la posmodernidad? Pues con ese rechazo a las grandes narrativas, pues se han dedicado a recoger las pequeñas narrativas, las pequeñas identidades que ya no transforman la realidad. Las cuestiones de género, o de medioambientales, o indigenistas, es decir, que no quiero decir que no haya injusticias que resolver ahí, pero claro, si te dedicas a resolver eso, no estás haciendo nada por cambiar realmente las estructuras. Con lo Ese es el cual, truco, ¿no, Juan? claro, con lo Tenerte cual, en el borde de no pasar hambre para que no te levantes y tenerte claro, ahí dominado y darte motivos para protestar, pues, como dices tú, claro, se acaba en la LGTB, tal, memes, y se desahogar acaba al en las, pueblo, ¿no? claro, se acaba en la esterilidad más absoluta, porque nunca vas a ir al cambio de todas las estructuras, al cambio del orden social existente, y entonces, no sé lo que habrás hecho, pero luego una revolución no. Igual has conseguido algo para un determinado sector, para una identidad muy determinada, pues, y no voy a entrar ni a discutirlo, sino simplemente que ya no es eso no es una revolución. Está la crítica liberal, que también ha sido muy dominante en las últimas décadas, ¿no? Que toda revolución lo que lleva es a un proyecto totalitario. Es decir, porque ellos ven que ahí hay una especie de acción de ingeniería social, ¿m? De cambio de la realidad social existente, que es verdad, claro, que hay un proyecto de ingeniería social. Claro, es que si no, ¿cómo lo vas a cambiar? Es decir, llegas al palacio y le dices, señor, váyase, majestad, váyase, y él se va. Claro, ya está, ¿no? Sí, Es decir, vamos a ver, vamos a ser serios. Es decir, los liberales con esto lo que quieren decir es que cualquier revolución es mala, por eso tienen que seguir ellos. Ya está. Ese es todo el discurso. Nada más. además además, esas cuando se ponen esas dictaduras, la mayoría de las veces no suelen ser porque, como están en con continuos ataques externos, es una Claro, manera de claro, claro, blindarse. claro, ¿Cómo haces? Si no claro, controlas todo, se te infiltran. Ya vemos lo que hace la CIA, la claro, NSA y claro. todo eso. Sí, 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 es así, es así. Por ejemplo, también otros que critican mucho el tema de los proyectos revolucionarios, ¿no? Y esto lo hemos visto con los verdes alemanes. ¿No? Es decir, la crítica ecológica, ¿no? Que dice que los proyectos revolucionarios suelen conllevar proyectos industriales que son destructivos para el medio ambiente. Claro, un país pobre como Mali, al parecer, ya no tiene derecho a industrializarse. Es decir, esto es lo que se llama la patada en la escalera. Los que ya están arriba, los países más desarrollados, dicen, no, hombre, no. ¿Cómo vais a iniciar proyectos industrializantes que van a deteriorar el medio ambiente? Con lo cual, cuando tú vas a empezar a subir por la escalera, le pega una patada y te caes. Es decir, tú no puedes ya industrializarte. Es decir, tú eres de los que ya se van a quedar ahí pobres para siempre. Cuando estáis. Pobres para siempre. Porque hay que defender el planeta y el medio ambiente. Claro.
y voy en avión a decírtelo allí. Exacto. Y además, exactamente. Voy a realizar una cumbre del clima y vamos a ir todos en aviones privados para contárnoslo, ¿eh? Es decir, a ver, esto es una trampa. Es decir, esto es una, vamos, más que una trampa, me parece una infamia. Es decir, todos los países del mundo tienen derecho a desarrollarse. Lo que habrá que ver es bajo qué modelos de desarrollo lo podemos hacer para que efectivamente el coste ecológico sea mínimo o lo menor posible, o que habrá que repartir. No lo sé, Repartir. claro, no lo sé, pero es evidente que lo que no puede ser es que los que han estado quemando a mansalva, y consumiendo energía a mansalva durante más de un siglo, ahora le digan a los demás que no, ya no te puedes desarrollar. Tú Claro, pasa porque es hambre por el que planeta. claro, porque es que si no, la temperatura va a subir un 0,2 grados, y claro, el proceso de descarbonización se nos bloquea. Menos mal que China les hizo un Claro. caso. Sí, pues sí, les hizo ese caso y menos mal, porque así se ha podido desarrollar China, ¿no? Bien, es decir, ¿qué categoría política podríamos determinar ahora que es realmente revolucionaria en el siglo XXI? No estamos hablando ni de la época de la Revolución Francesa o de la Revolución Americana o de la Revolución Rusa, ni siquiera de la larga marcha de Mao y demás. Ahora, siglo XXI, ¿qué categoría podríamos determinar que sí que tiene un potencial de cambiar las estructuras? Pues claro, las estructuras de un país no viven en una especie de esfera aislada del resto del mundo. Están íntimamente entrelazadas y más en un mundo más globalizado por las comunicaciones y la tecnología como en el que vivimos. Pues esa categoría se llama soberanía. Sin soberanía, y esto en algunos programas ya lo hemos explicado, no hay posibilidad de que un pueblo, una nación, pueda decidir su destino, cómo quiere construir un orden social nuevo, tener libertad para diseñarla, tener libertad para defenderla. La soberanía es fundamental. Sin eso, prácticamente nada, no hay nada. La soberanía clásica es que se fundamentaba precisamente en el modelo westfaliano, en el modelo del Estado-nación, en el cual un poder determinado o de un pueblo determinado se ejercía de forma absoluta sobre un territorio. Y bueno, pues ha sido un pilar de la política durante toda la modernidad, el Estado-nación. Ahora mismo, ¿qué hay? Hay toda una serie de fuerzas que la erosionan. La globalización económica, los flujos de capital, las corporaciones transnacionales, las cadenas de suministro globales que limitan la capacidad de los estados para fijar sus propias políticas fiscales, laborales o ambientales, el multilateralismo, la gobernanza global, el globalismo, para decirlo claramente, donde organismos como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, incluso los tribunales internacionales restringen la autonomía o de decisión de de las propias naciones, ¿no? La revolución digital e Internet como espacio sin territorio que desafía el control fronterizo en la información, la cultura, la economía, incluso la seguridad. Lo hemos visto en los incidentes en Irán en estas últimas semanas. Y luego desafíos transnacionales a los que hay que hacer frente, que siendo problemas globales, claro, de alguna forma sí que erosionan este tema del Estado-Nación, como pueden ser las pandemias, el ciberterrorismo, las migraciones masivas y que requieren soluciones, ¿no? Soluciones que a lo mejor afectan a más de un Estado. Pero ello no tiene por qué erosionar la soberanía que cualquier Estado debe tener. Cuando se dice que la soberanía es limitada, lo que se está diciendo es que hay un poder oligárquico por detrás que quiere ejercer soberanía sobre ti. Quiere ejercer poder sobre ti. Eso es la cuestión de la soberanía, cuando se dice que ya no, hombre, no tiene por qué ser absoluta, la soberanía de los estados. Pues, generalmente lo que quiere decir es que hay un poder externo que quiere dirigirte.
de que no seas libre para diseñar y decidir tu futuro. Eso resume todos los discursos de las soberanías limitadas y que, bueno, vivimos en un mundo globalizado, pertenecemos a la Unión Europea, es decir, hay que aceptar. Bien, cuidado. Con lo cual, bueno, pues la soberanía en estos momentos es, digamos, un combustible para cualquier proceso revolucionario y sin él no lo puede haber. La soberanía implica recuperar el control frente a fuerzas globales percibidas como amenazas, generalmente fuerzas externas. Tiene un carácter revolucionario porque implica una ruptura radical con el orden liberal global. Es decir, tú a un orden liberal global que quiere imponerse incluso a sangre y fuego en todo el mundo, tú le dices que no, que tú vas a mantener tu soberanía y vas a decidir tu futuro, y eso implica una ruptura radical, un cambio estructural, y por lo tanto es revolucionario. Claro, lo que pasa es que, bueno, es verdad que los tiempos han cambiado y hay que entrever algunos factores, ¿no? Por ejemplo, el nuevo sujeto de la soberanía, pues igual ya no solamente es el pueblo dentro de la comunidad, sino que también además hay comunidades digitales, aquí hay interrelación y comunicación, ¿no? Con otros grupos y colectivos en otros sitios. Y bueno, pues eso es un aspecto a tener en cuenta, pero viene determinado por la tecnología digital. Precisamente la lucha por la tecnología y los datos es una lucha por un recurso estratégico en el siglo XXI. Es decir, cuidado, porque todas esas tecnologías globales imponen una determinada estructura. Y si tú no puedes ejercer soberanía sobre ello, puedes tener el poder, entre comillas, pero igual el poder en mayúscula lo tienen otros. Por eso hay que dar like, suscribirse y compartir. No olvidaros. Claro. Con lo cual, bueno, pues esto implica también un nuevo enfoque ideológico en el cual en estos momentos, y hablo en estos momentos, el carácter revolucionario, la ideología, el eje político, ya no sea el de izquierda-derecha, o no solo, ricos y pobres, norte o sur, blancos o de color, sino que posiblemente sea el de soberanía frente al globalismo. Los que queremos que los pueblos decidan y los que quieren que no, que se decidan Davos por las oligarquías globalistas, en sus distintas variantes. Es decir, tan globalista es Trump, y de hecho fue a Davos, como la pandilla de personajes que allí se juntan todos los años, ¿no? Bien, pues la soberanía efectivamente se convierte en el núcleo de la gran contradicción contemporánea, ¿no? Donde vivimos en un mundo que tiene problemas globales, que afectan, que son problemas que casi todos los estados sufren, y que hay que darle soluciones políticas, pero claro, desde esos propios estados. Aquel que quiera leer en el contexto histórico en el que se produce un libro donde se habla realmente de procesos de teoría revolucionaria, de proceso revolucionario, de cómo a veces las reformas pues llevan, por ejemplo, a las luchas sindicales, pero nunca a las luchas revolucionarias, quiera un poco a extenderse en eso y demás, y entenderlo como conceptualmente, cómo es el tema de una revolución. Yo sigo recomendando el libro de Vladimir Lenin, de 1902, ¿Qué hacer? Creo que está en internet gratis, o sea que no hay que ir muy lejos, no hay que gastarse el dinero. ¿Y por qué este?
Bueno, pues porque frente a tanto revolucionario de sofá, sobre todo de los que suelen salir en los medios de comunicación, en las televisiones, son revolucionarios esto no han hecho nunca ni la revolución ni en su comunidad de vecinos. Pero Lenin sí hizo una revolución que determinó el siglo XX. Entonces, hombre, vamos al profesional, al que sabe, y no al que sale en televisión, que generalmente no sabe nada, que es un cantamañanas. Decía Lenin que la revolución, los instrumentos de la revolución era un grupo de revolucionarios profesionales, que se llamaban la vanguardia, ¿no? La vanguardia revolucionaria, un periódico, hoy llamaríamos un medio de comunicación, que sirviera para informar, formar y organizar a la gente, y un partido centralizado para poder encauzarse hacia el asalto del poder. Hoy, pues, evidentemente, pues no lo sé, a lo mejor en la era de Internet, pues quizás el papel del periódico político, pues a lo mejor tienen que ser los canales y los, tanto en esta plataforma como en otras, en Telegram, donde se informa, se puede formar y se puede organizar a la gente. Y así se está haciendo, es decir, donde se pueda construir una conciencia que genere suficiente masa social que pueda acceder a ese diagnóstico de la realidad para plantearse un cambio del orden social. Y bueno, como digo, este libro, pues yo creo que es uno de los fundamentales para aquel que quiera profundizar un poquito, como digo, teniendo en cuenta el contexto histórico en el que se escribe, ¿no? Por alguien que sí que de verdad hizo una revolución, no por cualquier Triunfó cantamañanas, ¿eh? y que Y triunfó. que triunfó después de una guerra civil terrible, que costó millones de vidas, que duró pues fíjate, duró casi 6 años. 6 años. ¿Mm? Bueno, Y además de salir de una Primera Guerra bueno, Mundial y es que es increíble lo de sí, Rusia. sí, viniendo del exilio, en fin. Es decir, y bueno, aunque luego realmente la parte de institucionalizar y de consolidar la Revolución Rusa la lleva a cabo Stalin, porque ya Lenin ya a partir del año 22 empezaba a estar ya muy fastidiado de salud, es decir, ya era muy complicado para él, ¿no? Decía antes que había 3 preguntas, que iba a comentar algo sobre ella, ¿no? ¿Por qué se radicalizan las revoluciones? Bueno, pues porque hay una serie de explicaciones estructurales, de condiciones objetivas, como es la teoría del cerco hostil. Es decir, cuando una revolución se produce, inmediatamente comienza a tener amenazas, tanto externas, por ejemplo, invasión o intervención de países extranjeros, como internas, sectores contrarrevolucionarios que están dispuestos a provocar que la revolución fracase. Sea por sabotaje, sea por terrorismo, sea por lo que sea, ¿no? Es decir, una lucha armada o intervención de ejércitos extranjeros. Esto, claro, necesariamente te obliga a centralizar el poder, militarizar y eliminar al enemigo interno. Pero como en una guerra, no te queda Y más si no, remedio. La revolución es una guerra política. Entonces, es que no te queda otra. Es decir, te vas a tener que enfrentar con una reacción interna y seguramente externa. No tienes más remedio que montar un ejército para defenderte. Y ese ejército, como todos los ejércitos, necesita unidad de mando. Así de sencillo. Con lo cual, tienes que centralizar el poder, tienes que militarizar a las masas y tienes que ir contra el enemigo. Claro, si además esto ocurre, como suele ocurrir, con una economía colapsada, donde hay caos general y puede haber desesperación, pues la situación te exige soluciones drásticas. No puedes andarte con medias tintas, porque es que si no te comen.
el enemigo te come. Además, esto se produce una dinámica de polarización, es decir, los sectores más moderados, al final van a tener que tomar una decisión, por la ley de ascensión a los extremos. O están con la revolución o están contra la contrarrevolución. No te puedes quedar en medio. ¿Qué es quedarse en medio? Es decir, ¿quién se podía...? No, yo es que no estoy ni con uno ni con otros. Ah, muy Pues bien. estás Entonces, mal. ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Es decir, claro, cuando ya lo que se produce es el choque entre el antiguo orden social y el nuevo, entre la revolución y la contrarrevolución, ¿tú dónde te quedas? Hay que No tienes, posicionarse. no tienes sitio, no tienes sitio. Claro, cuando se da esta situación, en este contexto, las masas movilizadas desarrollan expectativas crecientes. Claro, con lo cual radicalizan. Y eso obliga a radicalizar a la dirección revolucionaria. Es un mecanismo normal. ¿M? Y como la revolución se concibe como la voluntad única del pueblo, los que se oponen es que están contra la contrarrevolución. No valen los neutrales. Y oye, el miedo a la contrarrevolución al final acaba justificando medidas duras. Claro que sí. Pero eso no es una decisión que surja inevitablemente de la teoría revolucionaria, sino de el proceso en sí. Claro, si los contrarrevolucionarios no piensan hacer nada, se deciden, bueno, vale, pues muy bien, y no hay ningún país que intervenga y no hay nada, ¿para qué vas a montar una policía política? Es decir, ¿para qué vas a montar el NKVD? No tiene ningún sentido. Y no olvidarse que los rivales son crueles y ellos sí Sí, que sí, no van a sí. dudar. Con Ellos lo no dudan. cual, bueno, esto muchas veces hace inevitable, pues eso que se ha llamado siempre el terror revolucionario, ¿no? Es decir, Termidor, la época del terror, la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, claro, es decir, y además es un terror que se exacerba todavía más si hay intervención extranjera o guerra civil. Es inevitable, ¿no? ¿Las revoluciones traicionan siempre sus ideales? Bueno, aquí lo que se produce es que todo proceso de construcción de un orden social nuevo implica una dinámica relativamente burocrática, porque tú tienes que levantar nuevas instituciones, necesitas una burocracia para que funcionen. Claro, y entonces pues, se pone en funcionamiento esa ley de hierro de las oligarquías, de Robert Mitchell, en el que, bueno, pues que, es decir, al final el poder tiende a concentrarse y algunos dentro de ese poder acaban de alguna forma traicionando los ideales revolucionarios para mantener su posición. Ahí el proceso revolucionario tiene que elaborar sistemas para evitar, en la medida de lo posible, que precisamente la gente se agarre a los sillones. Porque si no, ahí ya creas el caldo de cultivo de la corrupción y de la traición. Simplemente por el egoísmo humano normal. No es que haya una conspiración ni nada de eso, sino que de aquí no me quita nadie. Muy típico, ¿no? Claro, de aquí no me quita nadie. Y vas a hacer para que no te quiten. Y al final eso puede conllevar a ineficacias burocráticas terribles. También hay que entender que dentro del proceso revolucionario a veces se necesita una acumulación primitiva de fuerzas para poder acometer todos los problemas que tienes encima, antes de poder consolidar la revolución. Con lo cual, eso exige sacrificios, eso exige situaciones forzosas que algunos pueden entender que traicionan los ideales revolucionarios, ¿no? La colectivización, por ejemplo, de las tierras durante la Revolución Rusa, ¿no? Pero es que si no, no había posibilidad de acumular capital para industrializar el país. Claro, eso es duro a veces. Pero hay que tomar decisiones que permitan llevar adelante, ¿no?, la construcción del proceso revolucionario, ¿no? Esto siempre va a ir acompañado además con el aislamiento o el bloqueo internacional, porque te conviertes en enemigo de los poderes internacionales. Con lo cual, bueno, pues te van a obligar
a que tengas que, para sobrevivir, militarizar la sociedad y prepararte para la defensa. De ahí vienen las milicias, de ahí vienen los colectivos de defensa popular, de ahí vienen muchas cosas que hemos visto en muchas revoluciones. Claro, es inevitable. Si te están bloqueando, te están sancionando, te están atacando, sabotean tu producción, utilizan grupos internos contrarrevolucionarios para fastidiarte. ¿Cómo luchas contra eso? ¿Mm? Y luego también es verdad que los revolucionarios son hijos de la sociedad que destruyen. Es decir, son hijos de esa sociedad, de la antigua orden social. Han crecido, se han formado ahí. Por lo tanto, conllevan muchos de sus vicios y eso lo pueden acabar reproduciendo dentro del proceso revolucionario. Es decir, pueden ser, vestirse con la camisa revolucionaria muy bien, pero siguen manteniendo vicios antiguos. Y claro, y si encima le das alguna responsabilidad, eso se va a notar más. Por eso, el proceso revolucionario no es cosa de un día, no es que ya tienes el poder, lo has asaltado y ya está. No, tiene que haber algo más, ¿no? Algo más. Y ese algo más es los cambios que se tienen que producir en la superestructura, ¿no? Que es muy importante y que Antonio Gramsci ya lo reseñó en todo su trabajo, cuando decía que había que conseguir la hegemonía ideológica. Los cambios en la superestructura indican cambios ideológicos. Es decir, hay una nueva ideología que tiene que informar la vida social. Cambios culturales, en el ocio, en la educación, en los medios de comunicación. Cambios en el comportamiento. Es decir, tiene que haber una nueva ética social. Y cambios en el paisaje. Es decir, el ciudadano tiene que sentir un proceso de inmersión en la nueva realidad revolucionaria. Porque si no, no la vive. Nadie vive el cambio legal de unas estructuras económicas. Eso no se ve. O en que haya cambiado el nombre de Congreso Nacional por Asamblea Popular. Bueno, han cambiado el nombre, como si le llamamos, yo qué sé, es decir, Conciliábulo Mayor, Cortes Generales. Eso al final no se vive. Se vive cuando estás inmerso dentro del proceso y lo ves diariamente en el paisaje. Es decir, cuando sales de casa para ir a tu trabajo, ves que el paisaje cambia. Y cambia cuando haces uso del idioma y dejas de ver a tantos gilipollas poniendo nombres de comercios en inglés, o la utilización de palabras anglófonas para cualquier cosa, es decir, sea porque tienes una reunión de trabajo y allí está el tonto de turno, el tonto a las 3, que te tiene que decir palabras en inglés, porque si no parece que no sabe nada. Cuando se utiliza el nuevo lenguaje, es decir, ya no es señor Don, a lo mejor pues, tiene que ser el camarada Santiago, o el compañero, o lo que sea. Todo menos el tú, que eso es de mala educación. Cuando hay una nueva simbología, porque ves nuevos monumentos dedicados precisamente a la revolución, cuando ves nuevos símbolos, escudos, banderas, es decir, ves que la realidad cambia, que el paisaje es otro. Incluso el calendario, nuevas fiestas. Es decir, algo que efectivamente te diga que estamos en un nuevo tiempo, que se ha producido un reinicio. Como digo, bueno, pues es una forma simbólica de romper con el pasado, con el viejo orden social. También pensar que la gente tiene que vivir un escenario nuevo, donde se produce una nueva historia. Y solo así entenderá que está en un proceso que es muy importante
que es vivencial, que se vive día a día, que se puede implicar, que hace falta que él esté en ese proceso. No es una cuestión de fin de semana o de voy a un concierto, sino que permanentemente, las 24 horas del día, estés dentro de eso, ¿no? Tendrá que tener sus propios rituales. Lo hemos visto en muchas revoluciones, ¿no? Desfiles, concentraciones, festivales culturales. Tiene que generar emociones colectivas para que todos se sientan parte del proceso. El sistema educativo tiene que cambiar. Los medios de comunicación tienen que cambiar y mostrar la nueva realidad. La producción cultural tiene que cambiar. Es decir, hay que impulsar un arte revolucionario que sea distinto al que se expresaba en el antiguo orden social. ¿Por qué? Porque hay que crear un nuevo imaginario colectivo. Fijaos, es importante. Incluso el lenguaje de la administración tiene que revelar y reflejar los nuevos valores. De hecho, la rutina administrativa naturaliza la nueva norma, y eso es importante porque se ve en todo, ¿no? Decía Gramsci que entonces había dos fases en la revolución, ¿no? La primera fase, que era una guerra de movimiento, lo que era el asalto al poder del Estado, y una segunda fase, que era la batalla, era una guerra de posiciones, una guerra popular prolongada, batalla por la hegemonía, que era ganarse los corazones y las mentes de la sociedad. Para eso hay que se crea un nuevo sentido común con los nuevos valores, y hay que conectar el proyecto revolucionario con las aspiraciones, el folclore, las tradiciones y el lenguaje del pueblo. La revolución no puede estar separada del pueblo. Y si el pueblo le gusta ir a misa el domingo, pues que vaya a misa. Y si le gusta sacar a la virgencita de no sé qué, que la saque. Porque eso es del pueblo. Y por tanto la revolución no puede ir nunca contra esos valores, esas aspiraciones que tiene la gente, que le gustan, es decir, forman parte de ellos, ¿no? En cambio, lo que sí hay que rechazar es todo aquello que proviene de una ideología extranjera o abstracta o extraña, que no está enraizada en la tradición histórica o en las vivencias populares. Y bueno, la revolución tiene que promocionar intelectuales orgánicos, decía Gramsci, ¿no? Que eran los nuevos formadores de opinión, esa especie de intermedio entre la vanguardia política y las masas, que permite la comunicación entre ellas. Recordar que la gente no es un papel en blanco, hay que aprovechar, reinterpretar y combinar los nuevos símbolos con sus creencias antiguas. Toda la revolución cubana ha pasado. En Cuba existió siempre la santería, porque ya venía de antes. La revolución no ha ido a que practique la santería. Bueno, pues es decir, alguno lo verá que es una tontería. Bueno, pues muy bien, porque a ti no te va, pero ¿qué pasa? ¿Vas a reprimir al que...? ¿Por qué? A los cultos populares. Y en definitiva, una revolución que solo cambia la estructura es un edificio sin habitantes. El edificio puede ser muy bonito, pero no hay gente dentro. Para que sea vivida, para que sea vivencial, la revolución tiene que crear un nuevo lenguaje simbólico, cotidiano, es decir, nombrar al mundo de otra manera. Las palabras tienen ideología, las palabras no son neutrales. Tiene que generar nuevas experiencias sensibles a través del arte, la educación, los rituales sociales, colectivos, que hagan sentir la comunidad y el proyecto, que el que participe lo sienta. Tiene que ganar esa guerra de posición gramsciana, donde los valores revolucionarios sean percibidos como valores nacionales. Hacer realmente
hacer de esa clase revolucionaria, de elevarla a clase nacional. De hecho, ahí realmente es donde podemos enraizar un auténtico patriotismo. Y bueno, como ya vamos acabando, sí quería comentar una interpretación también un poco metapolitica de la revolución, ¿no? Es decir, que va más allá de lo político. La revolución, como decía, se produce cuando surgen contradicciones antagónicas. Es decir, cuando son imposibles de superar esas contradicciones. Se lleva el choque y no queda más remedio. Cada revolución realmente es un cierre de ciclo. Hay un ciclo histórico que se acaba y otro que comienza. De hecho, la palabra revolución, que viene de revolvere, viene a significar volver a empezar, solo que sobre nuevos parámetros. Es decir, recordar un disco, ¿no? Discos de música, decía, no, van a 24 revoluciones por segundo, ¿no? Vale, pues, o por minuto. ¿Qué significa eso? Que el disco vuelve al punto, va haciendo ciclos. La revolución es volver a empezar, volver al punto cero para empezar según nuevos parámetros, según las condiciones objetivas, la realidad objetiva de cada momento histórico. Es decir, históricamente determinado ese punto de nuevo comienzo. Por tanto, el sujeto revolucionario va a ser siempre aquella parte consciente de la sociedad que busca la fractura vertical del sistema para encontrar ese punto de comienzo de un nuevo tiempo. Ese es un poco el sentido metapolítico, ¿no?, que tiene el término revolución, ¿no?, para distinguirlo claramente de lo que muchas veces pues, son revueltas, rebeliones, reformas o gatopardismo, del que te dice que lo va a cambiar todo para que todo siga igual. Así que bueno, pues espero que con esto, si nos han quedado, yo con que más o menos cada uno entienda qué es revolución y qué no lo es, ya casi nos podemos dar por contentos, Santiago. Sí, y hay que entender una cosa, para saber qué es una revolución, que es lo que dices tú, tiene que estar el espíritu del pueblo, una unidad, un ideal, un camino marcado, ¿no? Si no, individualmente nunca podremos hacer una No, revolución. Por eso evidente. hacen falta líderes, ¿no? Por eso esos líderes siempre son acosados, atacados, asesinados, Claro. Es porque verdad que está muy bien, ¿no?, hacer la revolución uno mismo, ¿no? Es decir, muchos decían, no, la revolución empieza por uno mismo, ¿no? Es decir, claro, sí. Es decir, es que ese comportamiento nuevo es un comportamiento revolucionario que tienes que adoptar individualmente. Pero claro, es decir, si estás en medio de un ambiente que te constriñe, que si te empiezas a comportar según unos determinados valores revolucionarios, te van a llamar bicho raro, loco, o lo que es peor, peligroso. Y entonces igual hasta acabas en una mazmorra, o te censuran, te despiden, acabas en la miseria, debajo de un puente, o te pegan 2 tiros. Por eso, la revolución tiene que ser siempre una acción colectiva. Muy bien, pues Santi, ¿para mañana nada. tú tienes algo? Sí, mañana tenemos a las 9 de la noche, como siempre, al señor del algoritmo. Muy bien. Eh, Eso, a las Perfecto. 9 de la noche, hora de España, estará con nosotros. No me sale el nombre. Increíble. No, hombre, ¿Cómo? No me sale el nombre de ay, caray. ¿quién? Es un ¿No tienes de mañana? que Los martes a no tienes Fernando mañana Maragón. reunión, Jo, claro. ¿tú te crees? No. Pero es que se me fue, tú, increíble. Se me fue de tal Oye, manera esto ya. que no me salía el nombre. Pues sí, mañana está, a ver, como para no Vale, acordarse de Fernando, mañana nos perfecto, estará, tiene perfecto, mucho que comentar en la actualidad que siempre nos perfecto. cuenta, temas a Pues nada, montones. Santiago, Pues con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Darles un saludo a todos ustedes
Espero que les haya entretenido la charla, ¿eh? Y nos volvemos a ver. Y no olvidaros, like, Like, suscribiros, compartir. compartir. Hasta Un otro saludo a día. todos. Dios.